Muy buenas tardes, amada familia en Cristo. Soy el pastor Daniel Beteta. Es un gusto muy especial para mí poder compartir este espacio con cada uno de ustedes, orar, interceder al Señor, meditar en la palabra del Señor y también animarles a mantenernos unidos. Sigamos los protocolos de higiene, mantengamos nuestras mascarillas, el distanciamiento. Todavía la pandemia no ha concluido, no ha terminado. No podemos regresar a nuestros edificios donde teníamos la costumbre de reunirnos con tanta facilidad. Tenemos que ser prudentes. La palabra del Señor dice, sed prudentes. Y tenemos que tener esa prudencia del Señor para poder saber el tiempo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Por lo tanto, démosle gracias a Dios por este hermoso privilegio que nos permite el Señor de reunirnos a través de esta plataforma y poder proclamar las buenas nuevas de salvación en Cristo. Quiero agradecer en una forma muy especial todos sus mensajes, así como también sus comentarios o sencillamente sus saludos. Gracias, así como también muchísimas gracias a aquellas personas que en una forma u otra nos han bendecido, trayendo a nuestro hogar una comida, algún regalito especial. Que Dios les bendiga. Queremos agradecer mucho su presencia y también el privilegio de poder compartir con cada uno de ustedes. Vamos a pedirle al Señor que nos permita estar en presencia de cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Padre, en esta hora estamos dándote muchas gracias por este privilegio hermoso de poder compartir tu palabra con tu pueblo. Rogamos que tu Espíritu Santo fluya como un río de agua viva al corazón de tus hijos y de tus hijas, que podamos atesorar, que podamos guardar y que podamos poner en práctica tu palabra en nuestro diario vivir. Señor, pon tu mano de sanidad sobre los enfermos, sobre aquellos contagiados del coronavirus. Pon tu mano de sanidad. Señor, sana nuestra tierra. Permite que podamos regresar a nuestra normalidad y aprender a vivir con esta nueva normalidad que se nos ha impuesto. Padre amado, pedimos tu bendición, pedimos tu paz, rogamos por la vida de cada uno de tus hijos e hijas en la intimidad de su hogar, que tú, Señor, protejas esta vida. Señor amado, nos encomendamos a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor en esta oportunidad la encontramos en el en Marcos. Siempre tenemos la tendencia de decir el Evangelio, pero realmente podría ser que Romanos, corrijo, no es Marcos, es Romanos, nos haga pensar en un evangelio practicante, que no necesariamente corresponde a los evangelios, sino que sea una carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos en una forma de un evangelio practicante y militante. Vayamos pues a leer la palabra del Señor, que se encuentra en Romanos capítulo 11, versículos del 29 al 32. Leo para ustedes Romanos capítulo 11, versículos 29 al 32. Dice así la palabra del Señor: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo
erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos. Así también, estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en obediencia para tener misericordia de todos. Esto es palabra del Señor. El apóstol Pablo tiene una gran preocupación, tiene una carga como israelita, como apóstol de Jesucristo. Está preocupado grandemente por el pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel que ha rechazado totalmente al Mesías, que no reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Pero también Pablo está en su mente y en su corazón sabiendo que Dios tiene un plan maravilloso y que ese plan de Dios para Israel se va a cumplir en cualquier momento, en cualquier tiempo de la vida de este pueblo escogido, de este pueblo apartado, a través del cual vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es interesante que cuando leemos la genealogía de Jesús, vamos a encontrar personajes que nada tienen que ver con la descendencia israelita. Permítame mencionarles solamente a uno de ellos. Es Ruth, la moabita, que acompañó a Noemí en su regreso a Israel. Y de allí precisamente viene el rey David y la descendencia de Jesús. Por lo tanto, podríamos decir que la raíz, la simiente de Jesús, no es 100% israelita, sino hay una mezcla en su trasfondo de su genealogía que le hace ser parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, pero que también tiene un trasfondo que no es en sí mismo israelita. La preocupación de Pablo no solamente es por ellos, sino también por nosotros. Pablo comienza diciendo en esta oportunidad, en el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esta declaración de Pablo es una declaración hermosa y grande. No solamente para el pueblo de Israel, sino también es para el pueblo de hoy, es para el día de hoy, es para la iglesia que está diseminada alrededor del mundo. Es este pueblo de Dios que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador personal y que forma parte de esa bendición hermosa de ser parte del pueblo de Dios. Usted, mi amado hermano o hermana que me está escuchando, ha sido llamado, ha sido escogido, ha sido traído para formar parte de este pueblo hermoso. Ahora ya no hay judío, ni griego, ni israelita, porque todos aquellos que confiesan a Jesucristo como su Salvador personal forman parte del pueblo de Dios. Y cuando Dios hace un llamamiento, es un llamamiento hermoso. Pablo dice que irrevocables son los dones. Cuando estamos hablando de dones, cuando estamos mencionando la palabra dones, son regalos específicos que Dios le da a determinadas personas. Sean estos dones
para el crecimiento del pueblo o de la familia del Señor. Una persona puede tener un don, otra persona tiene otro, y estos dones, o sencillamente el don, el regalo de la salvación, es irrevocable. Esto significa que jamás vamos a perder nuestra salvación, porque es un regalo de Dios dado a cada uno de nosotros que formamos parte de su pueblo. Ese regalo precioso de la salvación no entra y sale en cualquier momento, sino que se manifiesta en medio de la vida de cada uno de los hijos e hijas del Señor. Cuando mencionamos estos dones y el llamamiento de Dios, podríamos hacer una comparación a una parábola que Jesús mencionó del hijo pródigo, aquel que vivía bajo todos los privilegios del Padre, y que un día este hombre tomó la determinación de dejar a su padre, tomar todos sus bienes que le correspondían como herencia e irse a buscar su vida. Dice la Escritura que este hombre perdió todo aquello que el Padre le había dicho. Y hasta el último momento, cuando reconoció que no tenía absolutamente nada, que había fracasado en su intento de vivir separado del Padre, separado de la protección de la familia, él reconoció que había cometido un gran error y decidió volver a la casa del Padre. Este Israel que rechaza precisamente a Jesucristo, un día ellos regresarán, volverán nuevamente a formar parte del pueblo del Señor. Igualmente aquella persona que se ha alejado de los caminos del Señor, aquella persona que está retirada, un día el Espíritu Santo que mora en su corazón le hará comprender, le hará entender que necesita volver, regresar a la casa del Padre, porque irrevocables son los dones de Dios y el llamamiento que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Nosotros que tenemos el hermoso privilegio de pertenecer, de estar militantes, démosle gracias a Dios e intercedamos, oramos por aquellos que se han separado, pero que tienen el llamamiento de Dios para que vuelvan a los caminos del Señor. Dice la palabra en el versículo 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Este versículo nos hace entender que también nosotros, igualmente como el pueblo de Israel, nos separamos de los caminos del Señor. Éramos desobedientes a la voz de Dios. He escuchado testimonios de personas que rechazaban totalmente el evangelio, que cuando se les hablaba de la palabra decían: yo no quiero oír nada de los cristianos, de los evangélicos, a mí no me hable nada, a mí no me diga nada. Y el día de hoy están militando en una forma victoriosa en una iglesia, en un lugar de consagración, en un lugar de reunión donde Dios los ha llamado y donde hoy día forman parte de ese pueblo glorioso del Señor. Igualmente dice la palabra que como nosotros éramos desobedientes, como todos éramos desobedientes, por la desobediencia también, alcanzando misericordia por la desobediencia de ellos. Cuando dice ellos, se refiere precisamente al pueblo de Israel. Hoy día, en un anterior estudio dijimos que hay aproximadamente 2.5% de la población total de Israel que es cristiano. Esto quiere decir que hay más de 1,5 millones
de personas viviendo en Israel que confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, lo que los hace ser una manada pequeña que va en crecimiento día a día, y que ellos van a poder llevar el evangelio a este resto de población del mundo en Israel, para que puedan entender y comprender que el Mesías que nació precisamente dentro del seno de Israel es el Mesías triunfante y victorioso que hoy reina por los siglos de los siglos, y que tanto usted como yo nos uniremos a ese pueblo grandioso dentro del plan maravilloso de Dios a través de su misericordia. Dice el versículo 31, así también estos ahora han sido desobedientes. Cuando digo estos, nuevamente Pablo se refiere al pueblo de Israel. Y también, ¿por qué no?, podría referirse a nosotros que no aceptamos la palabra del Señor. Para que por la misericordia concedida a vosotros, a usted, a mí, a todos los cristianos, ellos también alcancen misericordia. La misericordia del Señor es grande. La misericordia de Dios es infinita. Nuestra mente humana no tiene ninguna noción de alcance para poder entender y comprender la misericordia de Dios. Recordemos que Dios combina justicia y amor. Y cuando la misericordia de Dios se manifiesta en el corazón de una persona, esa misericordia está llevándole sanidad, está llevándole una limpieza total de sus pecados, está siendo transformada aquella persona por la misericordia, por el amor de Dios que se manifiesta en su vida. Aquella persona que se encontraba alejada, separada de Dios, recibiendo la misericordia de Dios, es transformada en su naturaleza espiritual, reivindicada y llamada a formar parte de su pueblo. Dice la palabra entonces que por la desobediencia de ellos y por la misericordia concedida a vosotros, ellos, pueblo israelita nuevamente, también alcancen misericordia. Déjeme utilizar un poquito esta misericordia de Dios y pongámosla en comparación con algún familiar, hijo o hija, nieto o nieta nuestro que no se encuentra en los caminos del Señor, sino que ha sido separado, ha sido alejado, ha sido marginado quizás él por él mismo de la familia, y decimos, pero ¿qué está pasando con este hijo, con esta hija, con este nieto, con esta nieta, con este familiar, con este familiar que nosotros sentimos que se ha extraviado, que se ha perdido? Familia amada en Cristo, la misericordia de Dios es tan abundante y tan grande que, como dice su palabra, esta persona tiene un don. Esta persona tiene un regalo de Dios, y el regalo de Dios es irrevocable. Tarde o temprano, aquella persona que nosotros amamos o queremos vendrá a los caminos del Señor. En el tiempo del Señor, el Señor lo volverá a llamar, a traer, y llegará. Y nosotros tendremos ese gozo de abrazarlo, de recibirlo, porque ha formado parte del pueblo y la familia del Señor. Y como dijo aquel padre que el hijo se había ido, mi hijo muerto era y ha revivido, abrazándolo y diciéndolo, ven
Entra al gozo de tu Señor. Entra a disfrutar de los privilegios que Dios te ha dado. Esta es la confianza, esta es la seguridad de que aquellos que han sido llamados por el Señor, tarde o temprano, aunque estén separados de Dios, vendrán a los caminos del Señor, reconocerán la misericordia de Dios y regresarán triunfantes delante del Señor, porque sus pecados serán perdonados, sus acciones serán borradas y nunca, nunca, jamás serán recordadas. Esa misericordia de Dios es esa misericordia que se manifiesta cada momento, en cada día, en nuestra vida y en nuestro corazón. Dice la palabra, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Este concepto de la misericordia de Dios debemos entenderlo completamente como una manifestación de la gracia, como una manifestación especial de que Dios nos ha llamado a través de su gracia, a través de su amor, a través de su preocupación, porque nosotros somos sus hijos e hijas y Él jamás, jamás nos dejará. Nosotros como padres, como papá, como mamá, jamás, jamás querremos o pensaremos mal para un hijo, aunque esté mal portado o mal portado. Siempre nosotros tendremos esa preocupación por aquel hijo. Y sabemos que si él recibió a Jesucristo, si ella recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, tarde o temprano va a regresar a los caminos del Señor. Esa es la confianza, esa es la seguridad de la misericordia del Señor actuando. Aquella persona o hermano o hermana que se alejó de los caminos del Señor, que dijo, ¿saben qué? Yo ya no quiero más, estoy cansado de tanta religiosidad, yo me voy. Esa persona, si tiene el don de Dios y el llamamiento de Dios, regresará, vendrá nuevamente y vendrá con más gozo, con más alegría, porque usted y yo jamás vamos a decirle por qué te fuiste, qué hiciste con tu vida, sino vamos a decirle como aquel Padre amoroso o como Dios mismo que está en medio de nosotros, ven, ven a nuestros brazos. Dios te ama y Dios tiene un propósito grande para tu vida y para tu corazón. Familia amada en Cristo, confiemos en la misericordia del Señor, confiemos en las promesas del Señor, confiemos que Dios está en control de todas las cosas y que jamás, jamás Dios nos dejará, porque su mano nos sostiene, su espíritu nos alienta y el Señor está dentro de nosotros, fortaleciéndonos, levantándonos, aunque nos caigamos, aunque pasemos por momentos difíciles, jamás nos dejará, porque irrevocables son los dones de Dios y el llamamiento de Dios que ha hecho para su vida y para su corazón. Que Dios nos ayude a interceder y a orar por aquellos que se han extraviado del camino del Señor y aquellos que están dentro del pueblo del Señor. Demos honra y gloria a Dios, porque su llamamiento ha sido en base a su misericordia, y su misericordia cada día es renovándose, confirmándose y llevándonos en sus manos para no dejarnos caer jamás. Que Dios le bendiga, es mi ruego y es mi oración. Intercedamos por Israel, oramos por ese pueblo para que haya un reavivamiento espiritual. Oremos por aquellos que se han separado del camino del Señor. Oremos por el pueblo entero del Señor, para que podamos entender que la misericordia de Dios sigue en medio de nosotros.
Que Dios le bendiga. Es mi ruego y mi oración. Nos vemos el día domingo a las 11 de la mañana, hora Pacífico. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias por este momento especial que nos has permitido compartir tu palabra. Por favor, Señor, estamos intercediendo por el pueblo de Israel para que haya un avivamiento grande en medio de ellos, para que tu palabra pueda ser reconocida nuevamente a través de la salvación en Cristo Jesús, por aquellos hermanos o hermanas que se han separado, que se han extraviado. Que tú, Señor, toques sus corazones, que vuelvan a tus caminos. Si algún hijo o hija está separado de los caminos del Señor, si un nieto o una nieta está separado de los caminos del Señor, intercedemos, Padre amado, rogamos que tu misericordia los alcance y que ellos puedan entender que están equivocados en su caminar, que vuelvan a tus caminos, que vuelvan a tu redil, que vuelvan a tu reino. Padre amado, danos paz, danos bendición, danos presencia tuya. Nos encomendamos a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.